Por otra parte, el hombre debió aprender y practicar además el ascender hacia lo espiritual, que desciende a la tierra. Pero en la época precristiana no se consideraba posible que el hombre como débil individuo pudiese llegar al grado de desarrollo necesario para unirse con el supremo ser solar, el Cristo. Es por esta razón que el Evangelio relata que, en cierto modo, hubo de recurrir a toda la sustancia del pueblo hebreo con el fin de alcanzar la naturaleza de semejante hombre. Además, en el Evangelio de Lucas se describe que a través de 77 escalones se acrisola lo más selecto de lo que puede haber en un hombre terrestre con el fin de preparar el cuerpo para el Ser Supremo que debió descender a la tierra. No obstante, hay que tener presente que, por su grado de desarrollo, los hombres que recibieron las enseñanzas en los misterios no poseían la capacidad de apropiarse de todo cuanto la humanidad, o bien el individuo, puede alcanzar en su evolución. Debido a ello, los que en los misterios antiguos se preparaban para alcanzar la iniciación se dividieron en clases, según las distintas maneras de acercarse al conocimiento. A unos se les enseñaba de un modo particular cómo el hombre debe vivir y desarrollarse exteriormente, con el fin de convertirse en instrumento apropiado, es decir, de servir de templo para el ser solar. A otros más bien se les indicaba lo que el alma, silenciosamente, debe desarrollar en sí misma para llegar a comprender y a sentir lo que es el espíritu solar. Hay que imaginarse que ciertos discípulos en los misterios debían desarrollar de una manera bien definida su vida exterior, y desde la primera infancia se cuidaba el desarrollo de su cuerpo, de manera que finalmente pudiesen llegar a ser portadores o templo del espíritu solar. Así fue en los tiempos antiguos, e incluso es así en nuestros tiempos, si bien dentro de la concepción materialista no es tan evidente. Supongamos que se acerca el momento en que un ser superior ha de descender de esferas espirituales para dar a la evolución un nuevo impulso. Es la tarea de los iniciados de los misterios aguardar tal momento, pues ellos son llamados a leer los signos de cada época. Con quietud y abnegación habían esperado el momento en que Dios debió descender de las alturas celestes para impulsar la evolución de la humanidad. Pero también es tarea de los iniciados observar la humanidad del mundo exterior para ver si puede hallarse una personalidad apta de acoger en sí misma tal entidad. Y si en tal caso se trata de un ser espiritual particularmente alto, es preciso que desde la primera infancia se cuide el desarrollo de la persona determinada para servirle de templo. Esto se hace realmente sin que nadie se dé cuenta de ello, pero después, en la biografía de esos hombres se notan ciertas regularidades las que, a pesar de condiciones exteriores diferentes, evidencian determinadas similitudes. Efectivamente, en el curso de la evolución se encuentran entidades que, hasta en la biografía exterior, presentan cierta analogía, e incluso los investigadores modernos se han dado cuenta de ello. En manuales comunes, aunque no los más profundos, se hallan cuadros relativos a similitudes en las biografías de tales personalidades. Son cuadros que se refieren a biografías, como por ejemplo de Gilgamesh, de la antigua Babilonia, de Moisés, Jesús, San Pablo, etc. Para el pensamiento materialista, las similitudes resultan realmente asombrosas. Naturalmente, tales científicos llegan a la conclusión de que los respectivos mitos han sido copiados unos de otros. O sea, que el autor de la biografía de Jesús había copiado de la de Gilgamesh y que la de Moisés no sería sino la modificación de la antigua epopeya. Finalmente, se llega a la conclusión de que jamás han existido como personas físicas ni Moisés, ni Jesús, ni San Pablo. Hasta tales extremos llega actualmente la ciencia en su interpretación materialista de las cosas. Sin embargo, la similitud de las biografías se explican simplemente por el hecho de que semejantes hombres,
quienes deben acoger en sí mismos a un ser divino, son guiados desde la infancia, y no hemos de extrañarnos de ello si comprendemos lo profundo de la evolución de la humanidad y del mundo. ¿Qué se gana, por ejemplo, con verificar que la vida del héroe germano Sigfrido evidencia similitud con la vida de un héroe griego o cualquier otro? Pues se entiende que tiene que ser así, y nada importa el aspecto de la vestimenta, sino el hombre que la tiene puesta. En realidad, estas cosas solo las encuentra la investigación oculta. Desde tiempos remotos existieron en los templos de los misterios preceptos concernientes a lo que debe hacerse con semejantes personas, y también existieron en las comunidades de los esenios con respecto a Cristo Jesús, preceptos que decían cómo debían ser las características del Jesús salomónico y del natánico, que habrían de desarrollarse hacia el supremo ser solar, el Cristo. Pero no todos los iniciados poseían la totalidad de los conocimientos, sino que hubo diferentes clases o categoría de ellos. Hubo iniciados que principalmente sabían bien lo que debía experimentar un ser humano para hacerse digno de acoger del Dios en sí mismo. Otros sabían cómo es el Dios que se manifiesta en un hombre, o sea, el Dios que aparece como genio, pues los genios también ostentan similitudes cuando se incorporan en el hombre. Hoy en día las biografías no se escriben desde el punto de vista espiritual. Si esto se hiciera, el genio de Goethe, por ejemplo, daría una notable semejanza con los genios de Dante, Homero, Esquilo. En vez de escribir las biografías en sentido espiritual, hoy día se compilan los datos insignificantes de la vida exterior de semejantes personalidades, pues esto es lo que más le interesa a la gente. Así también ocurre con relación a la vida de Goethe, por lo que falta aún la verdadera descripción del genio de Goethe. Es más, los críticos, que no son capaces de seguir la evolución del genio en la personalidad humana, describen entonces preferentemente las obras juveniles de los poetas y desprecian su posterior desarrollo. Por el hecho de ser muy difícil conocer lo profundo del problema, se impartían varias clases lo referente al cultivo de este saber. Esto explica que en ciertas ramificaciones de los misterios se enseñaba cómo el hombre se prepara para elevarse hacia el ser divino. En otras, en cambio, cómo desciende la luz, el logos o el verbo solar que se halla en el aura del sol. Al hablar del Cristo, se trata del descender más complejo. Por esto, no es extraño que más de 4 autores hayan sido necesarios para comprender ese grandioso acontecimiento. Lo cierto es que 4 se esforzaron en describirlo. 2 de ellos, los autores de los Evangelios de Mateo y Lucas, se empeñaron en explicar la característica del desarrollo de ese hombre hacia arriba, hacia el ser solar. Mateo en cuanto a los cuerpos físico y etéreo, Lucas con respecto al cuerpo astral y el portador del yo. Marcos, en cambio, no se ocupa de lo que ascendía hacia el ser solar, sino que describe el aura solar, el aura magna, la luz espiritual que obra por todo el universo y dentro de la figura del Cristo Jesús. Por consiguiente, empieza con el bautismo en el Jordán, donde desciende la luz del universo. En el Evangelio de Juan se describe el alma del espíritu solar, el logos, el verbo solar, lo interior. Es por ello que el Evangelio de Juan es el más íntimo de todos, y así se dividen los hechos y se describe a la compleja entidad del Cristo Jesús, desde 4 puntos de vista. Los 4 evangelistas hablan del Cristo en Jesús de Nazaret, pero cada uno de ellos debe atenerse a su punto de partida, de acuerdo con su mirada clarividente que le permitía describir tan compleja entidad. Recapitulando todo para que penetre en lo profundo del alma, Mateo debe dirigir la mirada sobre el nacimiento de Jesús salomónico para conocer cómo se preparan las fuerzas de los cuerpos físico y etéreo. Entonces ve que Zoroastro deja estas envolturas y lleva el organismo de Jesús del Evangelio de Lucas,
todo cuanto él ha podido conquistar hasta ese momento. Después tiene que poner su atención en lo que antes no había descrito, pero consecuente con su punto de partida, es decir, se refiere lo que del Jesús salomónico ha pasado al Jesús natánico, con todas sus conquistas y consecuencias. Dirige la mirada no tanto sobre el elemental en el cuerpo astral y el portador del yo, como en el Jesús de Lucas, sino que sobre lo que el de Jesús salomónico ha pasado al natánico. Y al describir al ser solar que desciende, se fija principalmente en las facultades desarrolladas dentro de los cuerpos físico y etéreo del Jesús salomónico. Se entiende que esas facultades se manifestaron también en el Cristo, y Mateo sigue observándolas con particular exactitud, pues para él fueron lo más importante. El autor del Evangelio de Marcos, desde el principio, dirige la mirada sobre el espíritu solar que desciende del cielo. No describe ningún ser terrestre, sino que la existencia física de ese ser solo le sirve de medio para referirse al obrar del espíritu solar. A consecuencia de ello, resultan semejanzas entre los evangelios de Mateo y Marcos, pero desde distintos puntos de vista. Aquel se refiere más bien a lo característico de las envolturas, haciendo notar que más tarde se manifiestan las facultades desarrolladas durante la infancia. El autor del Evangelio de Marcos, en cambio, hasta en las peculiaridades nos muestra a Jesús en su aspecto físico, pero solamente para hacer ver cómo el espíritu solar obra sobre la tierra. Para la verdadera comprensión de los evangelios, hay que tener en cuenta cómo la mirada de cada evangelista siempre se dirige hacia su respectivo punto de partida. Por consiguiente, el autor del Evangelio de Lucas especialmente ha de tener presente lo característico del cuerpo astral y el portador del yo. Quiere decir, lo que esa entidad experimenta, no como la personalidad física, sino en su cuerpo astral como portador de sentimientos y sensaciones. El cuerpo astral también es portador de facultades creadoras. La piedad y la misericordia fluyen del cuerpo astral, y el Cristo precisamente fue ese ser misericordioso, porque poseía el cuerpo astral del Jesús natánico. Así se explica que desde un principio Lucas dirige la mirada hacia la misericordia y todo cuanto Cristo Jesús realiza justamente por tener en sí mismo aquel cuerpo astral. Finalmente, el autor del Evangelio de Juan dirige la mirada hacia el hecho de lo supremo que obra sobre la tierra, lo más íntimo del espíritu solar, desciende por intermedio de Jesús. Lo que le importa no es, en primer lugar, la vida física, sino lo supremo, el sol, el logos puramente. La figura física de Jesús solo le sirve de apoyo para seguir el obrar del sol logos dentro de la humanidad. A esto se atiene desde el principio hasta el fin.